Parábola del mayordomo deshonesto. Lucas capítulo 16. Cierto hombre rico tenía un administrador. Un día llegó la noticia de que estaba malgastando el dinero de su patrón. Entonces el patrón le dijo: voy a despedirte. El administrador pensó: ya sé cómo asegurarme de que tendré muchos amigos que me recibirán en sus casas cuando mi patrón me despida. Entonces invitó a todo el que le debía dinero a su patrón. Le preguntó al primero: ¿cuánto debes? El hombre contestó: debo 3,000 litros de aceite. Entonces el administrador le dijo: cámbiala a 1,500. El hombre rico tuvo que admirar a este pícaro deshonesto por su astucia. Aquí está la lección, dice Jesús. Usen sus recursos mundanos, subraya, para beneficiar a otros y para ser amigos. Entonces, cuando esas posesiones terrenales se acaben, ellos les darán la bienvenida a un hogar eterno. El mensaje central de la parábola tiene que ver con el dinero y el uso de los bienes terrenales. Dice Jesús en Lucas 16:9, les aconsejo que usen las riquezas de este mundo, ¿para qué? Para ganarse amigos. El dinero no nos abre puertas en el cielo, pero puede impedir que nosotros entremos al cielo. La Biblia dice en 1 de Timoteo capítulo 6, verso 10, por querer tener más y más dinero, algunos se han desviado de la fe y se han causado gran sufrimiento. Entonces, el dinero no nos abre puertas, pero sí puede impedir que entremos al cielo. Y Jesús nos va a enseñar en esta parábola acerca del bien uso, de cómo tenemos que utilizar los recursos terrenales y cómo debemos usar los bienes para acumular tesoros en los cielos. Cuando nosotros usamos el dinero y los bienes terrenales de la manera en la que nos sugiere Jesús, estaremos acumulando tesoros en el cielo. Va a constituir una inversión para el futuro eterno. Dice en 1 de Timoteo capítulo 6, verso 17, pongan su esperanza ¿en quién? En Dios, no en el dinero, porque el dinero no es seguro. Ahora presta atención, hagan el bien, sean ricos en buenas obras, den con alegría. Si así lo hacen, estarán acumulando un tesoro en el cielo. Entonces, la Biblia nos sugiere utilizar el dinero y utilizar los bienes terrenales de modo que contribuya para acumular un tesoro en el cielo, un depósito en el cielo. Pero la gran pregunta que nos hacemos ahora es: ¿cómo utilizar los recursos para que estos nos rindan un buen beneficio, un buen dividendo en el cielo? La gran pregunta a contestar en este día es: ¿cómo debemos administrar los recursos terrenales que Dios nos provee de modo que ellos nos garanticen un tesoro en los cielos? Para eso Jesús cuenta la parábola. Dice que un cierto hombre rico tenía un administrador de todos sus bienes. Pero este administrador le estaba malgastando su capital y el patrón se enteró.
Así que lo mandó a llamar para despedirlo, pero antes de hacerlo le pidió que rindiera cuenta de su mayordomía, de su administración. El empleado, el administrador, estaba terminado, hundido, desahuciado, no sabía qué hacer. Sin trabajo, sin casa, sin reputación, sin futuro. ¿Qué hacer? Entonces tuvo una astuta idea para salvar su futuro. Mandó a llamar a todos los deudores de su patrón y les perdonó parte de la deuda con la esperanza de que estos deudores le pudieran ayudar cuando él quedara cesante de su cargo. Realmente fue una idea muy astuta. Cuando el patrón lo supo, cuando el jefe supo lo que había hecho su administrador deshonesto, lo felicitó. ¿Cómo se entiende? Esta es la parte de la parábola que a veces la gente no entiende. ¿Cómo es posible que el administrador que malgasta, despilfarra, disipa, derrocha los bienes de su amo recibe una felicitación? Hay que entender bien, no es que el amo lo felicita por su actitud deshonesta, sino que lo felicita porque él va a resolver por la iniciativa en resolver un problema personal. Planifica su futuro. Planifica, fue diligente en planificar y anticipar su porvenir. Hace favores para ganarse amigos, favores con el dinero ajeno, pero para ganarse amigos. El negocio, la astuta idea del administrador, su negocio era sustituir bienes por amigos. Entrega bienes, hace favores para ganarse amigos. Esa era la idea astuta del administrador. Cuando el patrón se entera, lo felicita, pero no por su actitud deshonesta, sino por la iniciativa en resolver un asunto personal. Él planifica su futuro. ¡Wow! Ahora, dice Lucas capítulo 16, versículo 8, cuando se trata de negocios, la gente de este mundo es más astuta que la gente espiritual. ¿Qué es lo que está queriendo decir Jesús? Jesús está queriendo decir que nosotros, los hijos de la luz, tenemos que ser así de rápidos, así de diligentes como fue el administrador infiel, para los asuntos espirituales. Debemos ser diligentes en los asuntos eternos, en los asuntos espirituales, tanto como lo son los hijos de este mundo en sus propios negocios. Ahora, lo malo del administrador, además de su deshonestidad, es que él planificó solamente su futuro terrenal. Y ese es el peligro en el que podemos caer todos los creyentes. Tenemos que evitar el peligro de caer en la misma trampa, de planificar solamente nuestro futuro terrenal. El gran problema de este hombre es que solamente se anticipó y previó su futuro terrenal. Y ese es el gran peligro. Por eso Pablo en 2 Corintios capítulo 4 verso 18 dice que debemos vivir no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces los hijos de luz, lo que está queriendo afirmar el Señor es que los hijos de la luz, los creyentes, deberíamos ser rápidos, diligentes en los asuntos espirituales y eternos, como lo son los hijos de este mundo para sus propios negocios. Ahora, ¿cuál es la mejor manera de administrar los recursos? ¿Cuál es la mejor manera de administrar el dinero, las riquezas, las posesiones terrenales para que nos den un futuro, para que nos acumulen un tesoro en el cielo? Hay que seguir el ejemplo de Jesús, sustituir bienes por amigos. Sustituir bienes por amigos. El consejo de Jesús.
Los bienes terrenales deben ser usados para que las personas se encuentren con Dios. Los bienes terrenales, el dinero, las posesiones, la riqueza que Dios pone en nuestras manos, tiene que contribuir, colaborar para que las personas se encuentren con Dios y estaremos haciendo tesoros en el cielo. Cuando nosotros usamos nuestro vehículo para atraer una persona a la iglesia o cuando utilizamos parte de nuestro tiempo, parte de nuestro dinero para ir a predicar a otra ciudad o para predicar a otra persona, estamos haciendo un tesoro en los cielos. Eso es sustituir bienes, sustituir posesiones terrenales por amigos espirituales. Ahora, el gran problema que tenemos es que nos ocupamos muy poco por nuestro destino final y mucho por las cosas pasajeras y terrenales. El gran problema de todos y aún de los creyentes es que vivimos preocupados mirando a las cosas terrenales y estamos despreocupados ocupándonos muy poco de nuestro destino eterno. Estamos haciendo tesoros en los cielos muy poco. Nada parece hacernos reflexionar al respecto. Ni siquiera la muerte de las personas queridas, cercanas. En este tiempo, muchas personas que vendían salud, muchas personas que tenían un futuro por delante, entre comillas, han dejado de existir entre los mortales. Y nosotros no reflexionamos. Y la pregunta que nosotros nos hacemos, la gran pregunta que yo me hago cuando fallece una persona es ¿dónde va? ¿A dónde está ahora? Porque de algo estamos seguros, esa persona sigue viviendo. No es que murió físicamente, pero no murió espiritualmente. Nosotros somos inmortales, tenemos principio, pero no tenemos fin. Solo Dios es eterno, que no tiene principio y no tiene fin. Entonces la persona que deja de existir en esta tierra, que muere, pasa a otra vida y solamente hay dos posibilidades. O está con Dios disfrutando de su presencia o está en el infierno siendo atormentado por los demonios. ¿Dónde está esa persona? Ahora, la elección de nuestro destino eterno lo hacemos acá en la tierra mientras vivimos. Y las personas postergan esa decisión. Cuidado, porque si la muerte te sorprende con la guardia baja, vas a lamentarte por toda la eternidad haber demorado esa decisión. Asegúrate un lugar eterno en el cielo junto a Dios, aceptando a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Empieza a pensar en tu futuro eterno, porque nadie sabe cuándo va a enfrentarse con la eternidad. Nadie sabe, insisto, esta pandemia debería habernos hecho un poco más sensibles. ¿Cuántas personas dejan de existir? Personas saludables que tienen todo un mundo por delante. Sin embargo, parten. Mi pregunta es, ¿hicieron acopios para la eternidad? ¿Han tomado la decisión de dónde van a pasar la eternidad? Hermanos, tomemos la decisión pronto. Pronto la primera gran decisión es dónde vamos a pasar la eternidad. Para eso tenemos que aceptar a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Y en segundo lugar, empezar a hacer acopios, empezar a acumular un tesoro en los cielos, donde vamos a vivir para toda la eternidad. Ahora, hay otras lecciones espirituales de esta parábola. La administración del dinero determina cuántas riquezas espirituales Dios nos confiará. Dice Lucas capítulo 16, verso 11, y si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Antes de confiarnos los tesoros invaluables, tesoros espirituales invaluables, Dios nos prueba dándonos dinero, algo de menor valor con respecto a las riquezas espirituales. Es decir, antes de que Dios pueda darnos cosas de valor, unción, ministerio, dones, antes de que Él pueda revelarse a sí mismo y revelarnos sus planes, antes de que Él pueda revelarnos y confiarnos sus riquezas invaluables, Él nos prueba dándonos dinero.
algo de menor valor. Y si nosotros no somos responsables en la administración del dinero y de las riquezas terrenales, entonces Dios no nos va a confiar cosas que son más importantes. Ahora, la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer para administrar? ¿Qué tenemos que hacer para administrar de la mejor manera? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cuál es la manera correcta de administrar los recursos que Dios nos confía? ¿Solo protegiéndolos de la depreciación? ¿Solo protegiéndolos de los ladrones? Esto hizo el siervo malvado de la parábola, ¿te acuerdas? Se le confió un don y él lo guardó para preservarlo de los ladrones. Y cuando Jesús vino, cuando el Señor vino, le dijo que era un siervo malo y negligente. Esta no es la manera de bien utilizar el dinero y las riquezas terrenales. No es. Pero en cambio, este perverso mundo en el que vivimos nos enseña que el dinero, este mundo nos enseña que el dinero, puesto en un lugar seguro, garantiza nuestra existencia y nuestro futuro. Eso es lo que nos enseña este mundo perverso. Que si logramos colocar nuestras posesiones, nuestro dinero en un lugar seguro, llámese acciones, llámese en la bolsa, llámese construcción, llámese lo que sea, entonces va a garantizarnos un porvenir, nuestra existencia y nuestro futuro. Cuidado con poner nuestra esperanza en las riquezas y en el dinero, porque eso es idolatría. Y el único que puede garantizar un porvenir, hermanos, lo único que puede garantizarnos un porvenir es Dios. Solamente Dios. Jesús nos sugiere algo diferente a lo que nos sugiere el mundo. El mundo dice hay que preservarlo de la depreciación. El mundo dice hay que tenerlo en un lugar seguro porque eso te va a garantizar un futuro. En cambio, Jesús dice algo diferente. Lo que garantiza nuestro futuro es nuestra confianza en Dios. Y Él dice, pongan el dinero en circulación, pongan las riquezas terrenales en circulación para evangelizar, como un medio para la evangelización y hacer amigos que nos van a recibir en sus mansiones celestiales. Es decir, el Señor dice, pongan el dinero en circulación para la evangelización, para que las personas se encuentren con Dios, para hacer amigos. Y entonces esos amigos nos van a recibir en las mansiones celestiales. Dice Lucas capítulo 16, verso 9. Usen, presta atención, subraya, usen las riquezas de este mundo. ¿Para qué? Para ganarse amigos, para que ellos los reciban en las moradas eternas. ¿A qué se refiere con amigos? ¿Quiénes son esos amigos que nos van a recibir a nosotros, que nos van a dar la bienvenida en las moradas eternas? Aquellas personas a las que nosotros tocamos con el evangelio acá abajo. Es decir, cuando nosotros utilizamos los recursos terrenales para que la gente se encuentre con Dios y ellos sean salvos por medio de la gracia de Jesucristo, entonces esas personas nos van a dar la bienvenida en las mansiones celestiales. La mejor manera de invertir, poner en circulación el dinero para la evangelización, para las misiones, para que la gente se encuentre con Dios. Si usamos nuestros recursos para ayudar a que otros se encuentren con Cristo, entonces esa inversión que estamos haciendo, la inversión de que la gente poner en circulación nuestros recursos para que la gente se encuentre con Cristo, esa inversión nos va a rendir dividendos en los cielos, va a rendirnos dividendo un gran tesoro en los cielos. Eso es lo que está diciendo Jesús. Entonces en esto consiste la verdadera sabiduría, en utilizar los recursos terrenales para asegurarnos un porvenir eterno, haciendo que las personas acá en la tierra se reconcilien con Dios. Esta es la verdadera sabiduría. Utilizar nuestros bienes terrenales para ganarnos, hacernos un tesoro eterno mediante la evangelización, mediante que las personas se encuentren con Dios acá en la tierra. Dice Jesús en Mateo capítulo 6, verso 19,
no guarden tesoros para ustedes aquí en la tierra, donde la polilla y el moho los dañarán. Además, los ladrones pueden entrar a su casa y robárselos. Más bien, dice Jesús, guarden tesoros para ustedes en el cielo, donde no los dañarán la polilla ni el moho y donde los ladrones no pueden entrar a robárselos. Es decir, Jesús dijo, den y se les dará. La mejor manera de utilizar entonces los bienes terrenales, administrar los bienes terrenales de modo que nos traigan beneficios en la eternidad, es ponerlo en circulación para que las personas conozcan a Cristo. Eso es lo que Jesús nos está enseñando en la parábola. Usen sus riquezas terrenales y mundanas para ganarse amigos. Esos amigos son las personas a las que nosotros impactamos, llegamos con el evangelio. Cuando nosotros hacemos mediante los recursos terrenales que las personas se reconcilien con Dios, estamos haciendo tesoros, acumulando un tesoro en los cielos. Por eso el propósito principal del dinero y de los recursos terrenales no es la acción social. Por supuesto que Dios nos provee para que nosotros suplamos nuestras necesidades y para que hagamos acción social. Pero la prioridad, hay que entenderla, la prioridad, usen sus recursos mundanos para ganarse amigos. La prioridad tiene que ser la evangelización. La prioridad es que nuestro dinero tiene que contribuir, nuestros bienes terrenales tienen que contribuir para que las personas conozcan a Cristo y de ese modo estaremos garantizando un porvenir en los cielos, estaremos acumulando tesoros en los cielos. De esa manera, si hacemos que las personas conozcan a Cristo por medio de nuestro dinero y de nuestras posesiones terrenales. La segunda cosa que aprendemos de esta parábola es que la buena administración es la base de la prosperidad. Dice Lucas 16:10, el que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. Hermanos, si somos fieles en administrar lo poco, es decir, las cosas terrenales, Dios nos confiará lo mucho, lo de más valor, que son las riquezas eternas. Pero para eso tenemos que demostrarle a Dios de que somos fieles en lo poco, y Dios nos va a dar la oportunidad para demostrarle nuestra fidelidad en lo mucho. Puede ser más riquezas acá en la tierra administrar, pero pueden ser más riquezas espirituales acá y allá. Es decir, todo puede estar incluido. Pero la idea es que administremos bien lo poco. ¿Cómo entonces administrar? Lo hemos dicho. ¿Cómo administrar de la mejor manera lo poco, los bienes terrenales? Es poniéndolo en circulación, no guardándolo simplemente para nuestras necesidades y caprichos, sino pensar, ser generosos y pensar en la evangelización para que las personas se reconcilien con Dios. Muchas personas dicen que si tuvieran le darían más a Dios o a la obra del Señor. En realidad esto no tiene nada que ver con el tener. Es una actitud del corazón. El dar tiene que ver con el corazón. Es una cuestión de actitud. Porque hay personas que tienen poco y dan mucho más de aquellas personas que tienen más. Cuidado con el egoísmo. El egoísmo no tiene que ver con cuánto tengo, sino con cuánto compartimos. Cuidado con el egoísmo. Cuidado, porque si no compartimos nuestros bienes para que la gente conozca a Cristo, entonces tendremos poco que administrar en el cielo, porque lo que hagamos en la tierra con lo que Dios puso en nuestras manos va a determinar cuánto vamos a administrar en el cielo. Dios quiere que prosperes. ¿Para qué? Para que puedas dar más para la obra de evangelización. Dios no tiene ningún problema con la prosperidad material, siempre y cuando nuestro corazón esté dispuesto a compartir para la obra del Señor. Todo lo que Jesús está enseñando en esta parábola está a contrapelo. Esto de lo que enseña Jesús de poner en circulación nuestros bienes terrenales para asegurarnos un porvenir eterno, haciendo que las personas acá en la tierra se reconcilien con Dios, está a contrapelo de lo que nos enseña este mundo.
Y está a contrapelo de lo que enseñan pseudos evangelios, que lo único que hacen es poner el énfasis en las riquezas, en la obtención de riquezas a expensas de la obra de Dios. El evangelio que no comparte a Cristo y que no enseña la generosidad en los cristianos no es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es el de Jesús, donde nos anima a poner en circulación el dinero y los bienes terrenales para que las personas se reconcilien con el Señor. Usen sus bienes terrenales. Esta es la lección, dijo Jesús en la parábola. Usen sus bienes terrenales para hacerse amigos, para ganarse amigos, y ellos les darán las bienvenidas en las mansiones celestiales. Una reflexión final. Los cristianos inteligentes son aquellos que planifican el futuro eterno invirtiendo en la obra de evangelización mundial. Ese es el cristiano inteligente. El cristiano inteligente sabe que el dinero que tiene, entonces invirtiéndolo en la obra del Señor, está acumulando un tesoro. Sabe que si es fiel en administrar lo poco, los bienes terrenales, Dios les confiará lo mucho. Dios le confiará administrar más riquezas, sean terrenales, sean espirituales. Dios les confiará más. Pero hay que administrar bien lo poco. Y se administra bien lo poco, es decir, las cosas terrenales, se lo administra bien cuando se lo pone en circulación, cuando se lo invierte en la obra de expansión del evangelio aquí en la tierra. Si no utilizamos el dinero para ganar amigos, vamos a comprometer la recompensa eterna. Jesús dijo, si dan, les será dado. Den y se les dará. Den, compartan para la obra, hagan amigos, utilicen sus riquezas terrenales para hacerse amigos. Entonces Dios les dará acá y allá. Es decir, lo que hagamos acá en la tierra con los bienes que Dios puso en nuestras manos determina cuánto vamos a administrar en el cielo. Podría estar comprometida la administración de lo mucho en el cielo si es que lo que tenemos en la tierra no lo hemos empleado para ganarnos amigos. Lo que recibimos en el cielo dependerá de cómo hayamos usado las cosas aquí en la tierra. Si las cosas que Dios pone en nuestras manos las usamos solo para nuestro beneficio, entonces nos espera muy poco en la eternidad. Pero si aquellas cosas que Dios pone en nuestra mano aquí en la tierra, la usamos para invertirla en el reino de Dios, para que las personas se reconcilien con Dios, vamos a tener algo grande para administrar en la eternidad. Así de sencillo. La posesión de las riquezas no es malo, hermanos. Tener bienes, riquezas y dinero no es malo, siempre que nosotros no guardemos egoísmo en nuestro corazón y sepamos compartirlo. Usen las riquezas terrenales para hacerse amigos. Si nosotros lo compartimos para que las personas conozcan a Cristo Jesús. Este es el mensaje de la parábola. Hermanos, la parábola nos habla del dinero, nos habla de las posesiones terrenales, de las riquezas terrenales. La mejor manera, el creyente inteligente es aquel que entiende que Dios provee con la idea de suplir nuestras necesidades, pero también para dar generosamente. Demos generosamente a la obra del Señor, a la obra de extensión. Hagamos que nuestro dinero sirva para que las personas conozcan a Dios, y cuanto más personas los conozcan, más personas nos darán la bienvenida en las mansiones celestiales. De esto se trata el mensaje del día de hoy. Hermanos, los quiero bendecir. Reflexionemos. El secreto para acumular una gran riqueza en el cielo está en saber bien invertir el dinero y los recursos que Dios nos da. Dios te va a proveer para suplir tus necesidades. De eso no tengas duda. Dios te va a dar y tus necesidades van a ser suplidas. Pero piensa generosamente para que tus inversiones también reditúen en beneficio de los demás y muchas personas conozcan a nuestro Señor Jesucristo. Los bendigo a todos, hermanos. Piensen y reflexionemos en lo que Dios nos ha hablado en esta semana y tengamos una semana llena de bendición del Señor. Que Dios los bendiga y que el Señor los acompañe en esta semana.